Resulta ser que hay muchas opiniones en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, hay videos en TikTok de todo lo que es la Biblia, de todo lo que es la segunda venida de Cristo, de los tiempos finales, de los tiempos esto, aquello, lo otro. Entonces hay muchas versiones y nosotros tenemos que saber claramente qué es lo que a nosotros nos espera en los últimos tiempos. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, dice que el Señor estaba sentado en el monte de los olivos y los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nosotros hablamos mucho del fin, el fin de los tiempos, el fin del mundo, el juicio final, el juicio de Dios. Son las cosas de las cuales la gente del mundo habla también, pero no entienden. Nosotros entendemos. Nosotros estamos esperando que la humanidad entre en una serie de situaciones complicadas, donde habrá una serie de cosas que el Señor Jesús dice será solo principio de dolores. Ahora nosotros todavía no estamos en principio de dolores. ¿Por qué? Porque tiene que haber todo junto: peste, hambruna, terremoto y guerras. Tiene que juntarse eso en el mundo. Y ahora está así, que aparece aquí, que aparece allá, que aparece un poquito, peste, vino, se fue otra vez. Pero cuando esto se reúna todo junto, entonces sí vamos a estar en principio de dolores. Y dice el Señor: entonces os entregarán a tribulación. Cuando entremos a principio de dolores, va a ocurrir lo que ahora está ocurriendo en Israel. ¿Qué está pasando en Israel? Ya no se va a poder predicar el evangelio. Si yo me voy, ya sea por email, por WhatsApp, por YouTube, o por la calle, o por carta, y abiertamente le predico a alguien acerca del evangelio de Jesucristo, 1 año de cárcel. Si soy denunciado, 1 año de cárcel en Israel. Y si le predico a un niño, a un menor de edad, 2 años de cárcel. Ya empezó. Pero eso va a salir al mundo también. Eso va a venir a todo el mundo. Y allí, cuando tengamos reino contra reino, pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares, entonces va a ser principio de dolores. Y ahí nosotros vamos a ser perseguidos. Y dice: y os entregarán en tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Se levantarán falsos profetas, se multiplicará la maldad como nunca, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. En medio de este principio de dolores, cuando entremos nosotros a una serie de complicaciones mundiales, allí va a ocurrir el rapto de la iglesia. Allí va a venir el Señor Jesús, y nosotros esperamos la venida del Señor Jesús en 2 etapas. Una de las etapas es una venida que es solamente para llevar a los suyos a las nubes, que se llama el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Existen muchas maneras de entender el rapto de la iglesia. Algunos dicen que va a ser el rapto de la iglesia. Bueno, muchos dicen que no es cierto, que es una fantasía de los evangélicos. La Iglesia Católica dice que esa cosa es un delirio de los creyentes, de los hermanos separados de Iñandere. Dicen que no existe tal cosa como el rapto de la iglesia. Otras enseñanzas, inclusive evangélicas, también ahora ya empiezan a decir que no hay rapto.
Pero la Biblia habla muy claramente de un evento llamado el rapto de la iglesia, lo cual es lo que en esta iglesia creemos. Amén. Nosotros creemos en el rapto de la iglesia pre-tribulación, que primeramente va a ocurrir el rapto de la iglesia para que se inicie la 70ª semana del profeta Daniel. ¿Por qué creemos así? Porque Dios le dio al profeta Daniel en Daniel 9, 24 al 27, 70 semanas para el calendario profético de Israel, que se cumplió 69 semanas hasta que inició el periodo de la iglesia y quedó pendiente una semana de Israel. En este lapso Dios trata con la iglesia. Dios tiene que terminar su trato con la iglesia, le lleva a la iglesia y vuelve a tratar con Israel 7 años. Entonces, por eso es uno de los elementos por los cuales creemos nosotros que el rapto de la iglesia tiene que ser antes de la 70ª semana del profeta Daniel, o sea, de la semana 70, que se llama en la Biblia tiempo de angustia de Jacob, que es tiempo de tribulación y gran tribulación. Entonces, hermanos, nosotros cuando miramos esto, decimos, tiene que ocurrir el rapto. Pero otros dicen, no, el rapto de la iglesia va a ser en la mitad, entre la tribulación y la gran tribulación a los 3 años y medio. Después de que empiece la 70ª semana de Daniel. Y otros dicen, no, el rapto de la iglesia es al final de todo esto, cuando el Señor va a venir ya en Apocalipsis 19 para su manifestación gloriosa. Nosotros creemos que el Señor mismo, dice Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá a las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y serán llevados a las nubes junto al Señor, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos llevados a las nubes juntamente con el Señor, para estar allí con el Señor en las nubes, dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros analizamos todo esto y encontramos de que hay una promesa, y hay muchos pasajes. Primera de Corintios 15, 51, 52, dice, he aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados al sonido de la final trompeta y seremos llevados junto al Señor. Allí hay promesas claras, también la Biblia, en el Evangelio de Mateo, de Lucas y de Marcos, habla de personas que van a ser desaparecidas de la faz de la tierra, que van a desaparecer. Estarán 2 mujeres moliendo maíz, una será tomada y otra será dejada, estarán 2 en una cama, uno será tomado, otro será dejado, dice la Biblia. Habla de un tiempo de desaparición. La Biblia habla claramente de esa desaparición. Ahora, si miramos algunos aspectos, por ejemplo, yo encuentro un versículo muy alentador en Isaías capítulo 26. Mira lo que dice el Señor. Esta es una palabra muy clara de lo que va a pasar. Anda, pueblo mío, ¿a quién le habla? A la iglesia. Entra a tus aposentos. ¿A qué está hablando aquí? El Señor está llamando a una novia. ¿Por qué a una novia? Porque la novia era guardada y preparada en el aposento del rey para ir a la boda. Entonces dice, pueblo mío, entra a tus aposentos. O sea, la novia, ven al aposento donde estarás preparada. Ven a tus aposentos y cierra detrás de ti tus puertas. Vamos a Mateo capítulo 25. ¿Qué pasó? Había 10 vírgenes. 5 de ellas tenían aceite. Y 5 de ellas no tenían aceite. ¿Qué pasó cuando entraron las 5 que tenían aceite junto al novio? ¿Qué pasó? Se cerró la puerta, dice la Biblia, ¿verdad? Y cuando se cerró la puerta, entonces las otras que no tenían aceite se quedaron afuera. Y dijeron, ábrenos, Señor, para que entremos también nosotros. Y el Señor le dijo, yo no les conozco. Pero acá hay la que entró. Y cuando entra, dice, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar a los moradores de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá más a sus muertos. Aquí dice la Biblia que cuando la novia entre a sus aposentos, Dios vendrá a juzgar a los moradores de la tierra. Entonces, ¿dónde va a estar la novia? En el aposento del rey.
en las nubes con el Señor Jesús. Por eso también consideramos fundamental la enseñanza de que vamos a estar en el rapto, en un lugar preparado por el Señor para nosotros, mientras Dios juzga a la tierra por su rebelión, por su maldad y por todas las cosas que están pasando. He visto hoy, lastimosamente, en Asunción, capital de la República del Paraguay, se hizo la marcha del orgullo gay LGTB. Y hubo muchísima gente. 2.000, 3.000, 10.000 personas marcharon con sus banderitas de arco iris, que eran personas homosexuales que estuvieron marchando por las calles de Asunción por el Día del Orgullo Gay. Entre ellos, el embajador de Estados Unidos de América, que hace poco en un discurso también estaba halagándole a la comunidad LGTB, y él mismo estaba en la manifestación con la gente allí, aplaudiendo y gritando por la homosexualidad. Dice la Biblia en Isaías capítulo 5, ¡ay, ay, ay, ay! De los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, porque se verán con Dios y serán severamente castigados. Entonces, cuando miramos nosotros esto, entendemos que estamos esperando el rapto de la iglesia, y el rapto de la iglesia va a dar paso a 7 años de tribulación y gran tribulación, donde ahí sí va a ser desesperante la situación mundial y va a desembocar en una gran batalla de Armagedón que está en Apocalipsis 16, de lo cual va a acontecer la verdadera segunda venida de Cristo con poder, gloria y majestad para juzgar a las naciones, para echar al lago de fuego ya al anticristo y al falso profeta, encadenar por 1000 años al diablo y establecer un tiempo que se llama el milenio. Hace poco, yo suelo escuchar, me pasan prédicas a veces, y estaba escuchando a un predicador que parecía muy bueno. Muy bueno. Nosotros tenemos que ser muy atentos, hermanos, porque hay muchas prédicas, y algunas prédicas parecen muy buenas, y tienen muchas verdades, pero de repente te tiran mentiras. Y nosotros tenemos que discernir, dice el Espíritu Santo, tiene que hacernos discernir. Este hombre hablaba cosas muy lindas, pero de repente habla del milenio y dice que él no encuentra ningún respaldo bíblico para que se hable de que el Señor Jesús va a reinar por 1000 años sobre la tierra. Y omitió varios versículos bíblicos que sí hablan del milenio. Primeramente, luego en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Por cuánto? Por 1000 años. Mire esto. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Primeramente 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de nuevo de su prisión y saldrá de nuevo a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para una última gran batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, se habla claramente de un tiempo de 1000 años, donde los que estemos con el Señor Jesús reinaremos con Él. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. Por eso mi libro se titula Los sobrevivientes del Armagedón. Ese libro habla de que durante esos 1000 años va a haber personas naturales en la tierra. Nosotros vamos a reinar con Cristo. ¿Desde dónde? Desde los aires, dice Primera de Tesalonicenses 4:17, y allí estaremos en el aire con el Señor para siempre, o sea, en otra dimensión.
desde otra dimensión, vamos a estar gobernando con el Señor Jesús la tierra por esos 1000 años. ¿Qué evidencia tengo yo para testificar de que esos 1000 años son un tiempo importante para la humanidad y que va a tener su característica propia? Está todo en la Biblia. También tenemos que entender una cosa, que el apóstol Pedro nos habla de la forma en que Dios mide el tiempo de la tierra. Dice el apóstol Pedro, ¿no saben ustedes que 1000 años, dice, de la tierra es como qué? Como un día para el Señor, dice el apóstol Pedro. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿En el cielo existen 1000 años? No. En el cielo no hay tiempo. Ni 10.000, ni 100.000, ni 1.000.000 de años. Ahí no existe el tiempo. No se mide por tiempo. Allí es eternidad. Entonces, ¿cómo que eternidad? Y no se mide por 1000 años ni por 1.000.000 de años. No entra en nuestra cabeza porque es algo absolutamente superior. 1000 años, dice Pedro, es lo que equivale la manera en que Dios mide las cosas de la tierra. Que como para Él es como 1000 años de la tierra, un día para Dios, en la comparación de la relación del tiempo que Dios determina sobre los acontecimientos mundiales. Entonces, si nosotros estamos viviendo 6000 años de historia desde Adán y Eva, porque desde Adán y Eva hasta Abraham pasó 2000 años. Desde Abraham hasta Jesús pasó 2000 años. Y desde Jesús hasta nuestros días pasaron 2000 años. Son 6000 años. Y ahora estos 6000 años tiene que pasar al séptimo milenio. Y es tiempo de reposo, porque el séptimo día milenial es tiempo de reposo. Entonces, cuando el apóstol Pedro dice, amados, no ignoréis esto, que para el Señor, dice el apóstol Pedro con toda claridad, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Yo quiero ir a Isaías capítulo 11 con ustedes y quiero que miremos allí lo que va a acontecer en un tiempo llamado el reinado justo del Mesías. Y este es el reinado del Señor Jesús. Dice Isaías capítulo 11 versículo 1, y saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Él le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. En el milenio, escucha bien, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y la vaca y la osa comerán pasto juntos, sus crías jugarán juntas, y el león, así como el buey, también comerá pasto. O sea, no será carnívoro. La carnivorosidad de los animales no estará activa en este tiempo llamado el milenio. Ahora, ¿por qué yo estoy diciendo que esto es del milenio y no de la vida eterna? Porque aquí habla muy claramente de un tiempo perfecto. Dice que el león ya no será carnívoro, sino que será herbívoro, va a comer pasto, dice. Así como con el buey, de que el niño va a jugar con el león, va a ser su mascotita el león. Hola, leoncito, va a subirse sobre el león, va a jugar. Y es un tiempo maravilloso, parece ya la vida eterna. Pero Isaías 65 amplía este concepto que nos deja claramente de que va a ser un tiempo llamado milenio. Porque dice Isaías, en Isaías 65, 20, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas,
Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantará para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. El polvo será el alimento de la serpiente, y no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, nuevamente Isaías 65 habla de unas características iguales a las de Isaías 11, pero ¿qué dice la Biblia acerca de la vida eterna? La Biblia dice que allí ya no habrá más muerte ni dolor. Acá dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice la Biblia que cuando se instale la vida eterna y nosotros entremos a vivir en la eternidad de Dios, ya no habrá más muerte. Ya no se va a morir la gente, ya no vamos a morirnos nunca más. Vamos a recorrer el universo, vamos a conocer planetas, galaxias, vamos a poder entrar a la Nueva Jerusalén, va a ser algo maravilloso y ya no nos vamos a morir. No existirá la muerte, hermanos, no existirá la enfermedad, no existirá el dolor, no existirá la tristeza, será algo maravilloso. Pero en Isaías 65 dice que el niño no morirá de pocos días. Y el viejo, sin que sus días no cumpla, porque el niño morirá, dice. ¿Qué va a pasar al niño? Morirá. ¿A los cuántos años? A los 100 años. En el milenio habrá muerte. En el milenio también habrá pecado, porque dice, el pecador por 100 años será maldito, dice. Entonces, si hay pecado y hay muerte, no es la vida eterna. Es un tiempo maravilloso. El león va a ser la mascota de los chiquitines, el lobo y el cordero van a ser apacentados juntos, el león va a comer paja como el buey. Habrá un tiempo hermoso, la humanidad, la naturaleza se va a restaurar en ese tiempo llamado milenio. Nosotros, si morimos decapitados por la persecución del anticristo, si no somos arrebatados, o si somos arrebatados, vamos a estar con el Señor, hermanos. Pero los que sobrevivan a todas las guerras, a todas las hambrunas, a todas las pestes que van a haber durante 7 años, van a entrar a poblar la tierra en el milenio. Dice la Biblia en varias partes que habrá sobrevivientes de todas las naciones. Entonces, esos sobrevivientes se van a multiplicar y van a tener una vida hermosa. Pero va a haber muerte, dice, el niño morirá a los 100 años. El anciano cumplirá sus días. El que intente pecar será borrado por 100 años de la tierra, dice. Entonces, todo esto está en la Biblia y nos demuestra de que sí existe un tiempo maravilloso, pero no es eterno. Es milenio. Y allí es cuando entramos a entender que lo que nosotros estamos esperando ahora es el rapto de la iglesia, la venida del Señor Jesús. Bueno, primeramente decíamos en Mateo 24, va a haber un tiempo muy difícil para la humanidad. Nosotros vamos a estar todavía allí. Cuando empiecen a haber guerras, persecuciones y todo eso por todas partes. Como les estaba diciendo, en Israel se aprobó la ley, es terminantemente prohibido hablar del Evangelio. 1 año de cárcel si le intentas predicar a alguien. Si yo me voy a Israel, si consigo una invitación y me voy y le hablo a un judío por ahí, hola amigo judío, te quiero hablar de Jesucristo. Y acá alguien me quiere hablar de Jesús, viene la policía, 1 año preso. Ya está, ya salió la ley esta semana. Cualquiera que quiera hablar del Evangelio o de Jesús, 1 año de cárcel. Y al que le quiere predicar a un menor de edad, 2 años de cárcel. Y eso va a ir a todo el mundo, hermano. Y nosotros nos va a llegar a alcanzar eso antes del rapto de la iglesia y seremos perseguidos, dice Mateo 24, y seremos encarcelados. Y cuando esté complicándose el escenario mundial para nosotros, allí vendrá el rapto de la iglesia.
Después del rapto de la iglesia entramos a 7 años de tribulación y gran tribulación que terminan en la batalla de Armagedón, la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo en Apocalipsis 19, y en la victoria del Señor Jesús se establece el milenio sobre la tierra, el reinado milenial del Señor Jesús, y luego se establece el trono del juicio final, de lo cual habla Daniel capítulo 12, cuando dice que todos los que duermen en el polvo de la tierra serán llamados. Muchos, dice, para vergüenza y confusión perpetua, y pocos para salvación y vida eterna. En Apocalipsis dice claramente que hay un libro llamado el libro de la vida. Dice en Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco, eso es después del milenio. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la segunda muerte. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde por los siglos de los siglos. Entonces, después del milenio, mucha gente, billones de personas serán lanzadas a un lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos. Y muy pocos quedarán para entrar a la eternidad eterna, a la eternidad perfecta, a la eternidad gloriosa de Cristo con nuestro Dios Padre Celestial. La Biblia dice, es el único libro que nos da un final feliz, que nos dice que estaremos en un lugar donde Dios mismo dice será nuestro Padre y Él estará con nosotros. Nosotros veremos permanentemente a Jesucristo en medio de la nueva Jerusalén. Y desde allí podremos recorrer el universo, recorrer galaxias, conocer planetas, conocer la creación maravillosa de Dios. La creación maravillosa de Dios. Hoy día los científicos están llegando a una conclusión. Dicen que el origen de todo, aunque ellos dicen que hay vida en otros planetas, ellos creen que la Tierra es el origen del fundamento del universo y que desde aquí se ha ido expandiendo. Y eso es bíblico, hermano, porque la Biblia nos relata de que aquí en la Tierra Dios estableció su proyecto inicial. Y que desde aquí el universo tiene que ser totalmente poblado. Pero la tierra fracasó en su primer intento, entonces se puso en pausa hasta que se cumpla el tiempo, y ya en la eternidad, desde la tierra, podemos ir a conquistar, colonizar otros hermosos planetas, billones de planetas que existen en la creación de Dios, galaxias hermosas. No hay palabras para contar todo lo que va a ser la vida eterna. ¿Y cuál es el precio que tenemos que pagar? ¿Cuánto cuesta? ¿Voy pico valer de salvación? No se puede pagar con dinero. No se puede pagar con ninguna obra humana. Lo pagó el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Total y absolutamente, hasta el último centavo de tu deuda. Entonces lo que yo hago es recibir a Jesucristo en mi corazón. Entender que necesito de Él para ser salvo. Entender que Él murió en mi lugar en la cruz, que Él pagó en vez de lo que yo iba a pagar, y que Él resucitó de los muertos y hoy sentado a la diestra de Dios Todopoderoso tiene el poder para darme salvación y vida eterna, gratuitamente. ¿Qué necesito? Creer y entender, pero creer con entendimiento, con fe, porque dice la Biblia, no solamente por creer, sino que por fe somos salvos, dice. ¿Y cuál es la fe? Creer con determinación, con entendimiento, aceptar la plenitud de la obra de Cristo en la cruz, que me hace completamente salvo y me da la posibilidad de una vida eterna con Cristo Jesús. A su nombre,
Entonces sí creemos que existe un tiempo llamado milenio. La Biblia dice que los que no se dejen marcar por la bestia y no se dejen llevar por él, sean decapitados, en ese tiempo reinarán con Cristo por 1000 años. Habla de 1000 años, habla claramente de 1000 años. Y la descripción de esos 1000 años está en Isaías 11 e Isaías 65, cuando ahí nos dice que a pesar de lo hermoso y perfecto que va a ser la restauración del planeta Tierra para el milenio, todavía va a haber muerte y gente que intente pecar. Y cuando estemos en la eternidad, ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor y ya no habrá ni rastro ni sombra de pecado. A su nombre,